Bueno, mi nombre es Sergio y vamos a ver un repaso de trigonometría para poder encarar la práctica 1. Eh, Estos conceptos ya los supongo que los saben, pero igual vamos a repasarlos. Eh, y vamos a empezar con la definición de seno, coseno y tangente de un ángulo. ¿No? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es dibujar un triángulo rectángulo. Acuérdense que las funciones trigonométricas son solo aplicables cuando los triángulos son rectángulos. Vamos a definir un triángulo rectángulo y vamos a marcar un ángulo alfa. ¿Ya? Este ángulo de aquí es el ángulo de 90 grados que define que esto es un triángulo rectángulo. Vamos a llamar a este cateto opuesto, que es el cateto que está opuesto al ángulo alfa. Este es el cateto y este es el ángulo opuesto. Y a este lado o cateto del triángulo lo vamos a llamar cateto adyacente, ya que es el cateto sobre el cual se apoya el ángulo. Y al lado más largo lo vamos a llamar hipotenusa. Denominamos con la letra H. Por definición, el seno del ángulo alfa va a ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La otra función que vamos a recordar es la tangente. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, una vez que recordamos las funciones trigonométricas, vamos a pasar a lo que pide el problema 1 de la práctica 1, que dice, utilizando el círculo trigonométrico para un ángulo arbitrario alfa, indique los segmentos correspondientes al seno y al coseno. Bien, ¿qué es el círculo trigonométrico? El círculo trigonométrico es un círculo que está enmarcado en un par de ejes cartesianos. En el centro este es 0, 0, x e y x de los ejes cartesianos. Y aquí adentro vamos a enmarcar un triángulo. Una de las propiedades que tiene este círculo, el círculo trigonométrico, es que el radio del círculo, o sea, si esto es el radio es igual a 1. ¿Ah? Esto es importante, porque para definir las funciones que vamos a definir, tenemos que considerar que el radio del círculo trigonométrico es igual a 1. Bien, una vez que incluimos un triángulo dentro de este círculo, vamos a nombrar este ángulo como alfa. ¿Está? Bien, si este triángulo, comparándolo con el de la explicación anterior, este lado va a ser el cateto opuesto, ¿verdad? Y este lado va a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, este que está acá es la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Si el radio de este círculo es igual a 1, la hipotenusa vale 1. Entonces acá podemos definir lo siguiente. Según la definición del seno, vamos a hacerlo para el seno. El seno de alfa, dijimos que era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero si la hipotenusa vale 1, podemos decir que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre 1. Por lo tanto, el seno de alfa es igual al cateto opuesto en este triángulo que dibujé acá. Esto quiere decir que si yo tengo un ángulo determinado, midiendo esta altura,
puedo saber cuánto vale el seno de ese ángulo. ¿Está? Fíjense qué pasa cuando este ángulo es muy pequeño. Si yo dibujo un triángulo muy pequeño, como el seno de este ángulo nuevo es igual al cateto opuesto, fíjense que el cateto opuesto es este, es más chico. Cuando el ángulo es cero, ¿cuánto vale el seno? Si el ángulo es cero, es una línea recta apoyada sobre el eje de las X, por lo tanto, el seno de 0 grado va a ser igual a 0. Ahora fíjense qué pasa en el otro sentido. Si yo hago crecer el ángulo, supongamos aquí, fíjense que el seno, que es este lado, va creciendo. Cuando el seno, mejor dicho, el ángulo, se hace cada vez más grande, el seno toma valores más grandes. ¿Hasta dónde? Cuando el ángulo es 90, ¿cuánto vale el seno? Es solo este cateto. ¿Y cuánto vale? ¿Qué es esta altura? Esta altura es igual a 1, porque dijimos que el radio es 1. O sea que el seno de 90 grados es igual a 1. ¿Está? Entonces, como conclusión sacamos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto, siempre recordando dentro del círculo unitario, donde el radio es 1. Para el coseno podemos hacer lo mismo. Dijimos que, otra vez, vamos a tener que este es un círculo de radio 1, radio igual 1. Vamos a incluir un triángulo, un ángulo alfa. Este va a ser el cateto opuesto. Este va a ser el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa, que vale 1. Entonces, habíamos dicho por definición que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Igual que en el caso del seno, vamos a reemplazar la hipotenusa por 1 y nos queda que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido 1, lo que dice que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente. Y si se fijan, para este ángulo determinado, midiendo esta longitud de aquí a aquí, que es el cateto adyacente, tenemos el valor del coseno de alfa. El análisis que hicimos anteriormente lo vamos a hacer igual acá, a medida que, fíjense, si este ángulo se achica, el coseno, que es este valor, se agranda. Hasta que el ángulo es 0 y el coseno, o sea, el cateto adyacente, vale 1. O sea que el coseno de 0 grado es igual a 1. Y fíjense lo que pasa al revés. Si el ángulo se va agrandando, el coseno se va achicando. Cada vez que agrando el ángulo, el coseno se va achicando. Cuando llego al coseno de 90 grados, ¿cuánto vale este cateto? 0. O sea que el coseno de 90 es 0. ¿Está? Bien. Con eso resolveríamos la primera parte del problema, donde decía defina o indique los segmentos correspondientes al seno y al coseno. El segmento correspondiente al coseno, en este caso, es el cateto adyacente, y en el caso anterior, vuelvo a la hoja anterior, el seno de alfa es el cateto opuesto. ¿Está? Hasta ahí tendríamos la resolución de la primera parte de este problema.